Ya comienza Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Los Pioneros. Bienvenidos y bienvenidas en una nueva edición de nuestros podcasts de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Procesando el Derecho. Quien les habla, Celeste Silva desde Tucumán. Aquí estaremos conversando junto a Rubens. En esta oportunidad con un gran académico, jurista, profesor, maestro, el doctor Roberto Berizonce. Rubens. Hola Celeste, Rubens Aguirre desde la provincia del Chaco, en la República Argentina. Muy contento también, como dijiste, de tener una persona tan destacada con quien conversar en esta ocasión. Y sin más presentación, me parece que estamos también con mucha ansiedad de poder compartir las preguntas y escucharlo al doctor. Por mi parte, preparado para este nuevo viaje. Así es. Yo ya dije que es académico, profesional, abogado, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, fue presidente, es un gran jurista, un gran maestro nuestro y lo leemos en varios de los libros jurídicos y sobre todo es especialista del derecho procesal. Pero más allá de las descripciones que yo pueda hacer, a mí me gustaría que el doctor Berizonce se presente y nos diga quién es el doctor Roberto Berizonce. Bueno, una gran alegría, buenas tardes a todos. Una gran alegría estar con la gente joven una vez más. Yo diría que estar con la gente joven para nosotros, los que estuvimos en el inicio de la asociación, es ver concretado un gran anhelo. La asociación se hizo, entre otras cosas, para impulsar y para estimular a los jóvenes con la natural vivencia de la finitud de todos, también de las instituciones, pero principalmente de las personas, y la también lógica ambición de que los frutos, pocos o muchos, magros o no, de lo que nosotros pudimos hacer, los mayores, se vea reflejado ahora, como con mucha alegría veo que se ve reflejado a través de ustedes y sobre todo de esta iniciativa magnífica que han tenido. Si me preguntan quién soy, ya lo dijeron ustedes, me conocen todos, ¿qué voy a agregar a eso? Lo único que podría agregar es que soy ex de todo a esta altura, porque tengo 85 años, después de 57 años de ejercicio de la matrícula activa de abogado, después de 40 y tantos años de profesor, después de 10, 12 años al frente del Instituto de Derecho Procesal de La Plata, estoy gozando de esta tan hermosa edad. Ustedes todavía no se dan cuenta, pero es una edad hermosa en la que podemos ver desde otra perspectiva cómo son las cosas, y vuelvo a decir, el momento para nosotros de recoger los frutos. Y con verlos a ustedes y con saber todo lo que hacen los jóvenes procesalistas, creo que uno de los más grandes objetivos que tuvo la Asociación Argentina de Derecho Procesal hace más de 25 años fue precisamente fomentar la presencia y el protagonismo de los jóvenes. Qué lindo resumen nos hizo, profesor, lo saludo. Pensando en lo que usted había señalado, comenta el Instituto de Investigación, ¿no? Y nos interesaría saber cómo surgió en usted la motivación de dedicarse al estudio y si también nos puede hacer alguna referencia a la investigación del derecho procesal. Sí, la historia mía es común en la época, en aquella época. Todos hicimos más o menos el mismo camino. Sí, cuando hablamos con Roland, con Enrique, cada uno en su ámbito fue haciendo un camino de largo, un camino, no diría penoso, porque en realidad nos gustaba el derecho y en particular el derecho procesal. Yo cuando me recibí
de abogado, bueno, lo primero que hice fue lanzarme al ejercicio de la profesión. Eran buenas épocas para ejercer la profesión y realmente me interesaba y encontraba goce en ello. Pero al mismo tiempo nunca me desvinculé de la facultad. Tan es así que tuve la posibilidad de empalmar los estudios de grado al menos con el comienzo, ¿no? Con el comienzo del doctorado. Y ahí creo que en ese año, era el año 1960, 61, 62, en esos años iba despuntando el interés. Todavía no era vocación porque no lo teníamos claro. Eh, Nos inclinábamos por diversos factores. Y lo primero, la selección que hice yo fue separar y tener en claro que lo que a mí más me interesaba era el derecho público, desde el punto de vista académico, digo, ¿no? El derecho público. Y a partir de ahí estuve dando vueltas entre derecho administrativo y derecho procesal. Pero se fue decantando y con el correr del tiempo me di cuenta que me atraía más el derecho procesal por muchas razones. Y ese es en definitiva, no había una vocación, la vocación se va formando con el tiempo. Uno en ese momento no lo tiene claro y más por intuición y también por los maestros, ese es el otro punto. Espectacular lo que nos está contando y la verdad uno se recibe y le gusta todo y no sabe qué elegir y por dónde empezar y usted nos explicaba que el derecho administrativo, el derecho público hasta que se decidió por el derecho procesal. ¿Hubo algún maestro o algún ejemplo, algún profesional que guió sus pasos para terminar eligiendo el derecho procesal? Sí, yo diría que la generación nuestra, en general, en cualquier universidad, sea en la UBA, sea en La Plata, que era mi caso, sea en Tucumán, sea donde fuere, eran circunstancias muy especiales y había infinidad de maestros. Yo diría que tuvimos nosotros en La Plata maestros en todas las disciplinas, pero particularmente yo me inclinaba por lo de procesal precisamente porque allí había cuatro extraordinarias figuras luminarias en esa época, estoy hablando de los años 60, que llegaron a conformar lo que se denominó después la Cátedra de Oro de la Universidad de Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. El maestro de todos, el mayor, era Amílcar Ángel Mercader, que fue gran profesor de Derecho Procesal, bueno, tiene obras escritas importantes que ustedes deben conocer, y fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después lo secundaba don Santiago Sentís Melendo, que era un español exiliado con un gran bagaje. A él había estudiado en los años 30 con Calamandrei, nada menos en Italia, y después había recalado acá, perseguido en esos años y con la acogida de precisamente Amílcar Mercader. Y después estaban otros dos jovencitos, en ese momento eran los más jóvenes de la cátedra, que recién se iniciaban, que nosotros los veíamos más como amigos nuestros, aunque tenían algunos años más que nosotros, pero no muchos, que eran Lino Enrique Palacio y Augusto Mario Morelo, con quien yo hice las primeras armas y tenía las mejores migas, fue con Augusto Morelo, un gran maestro que nos guió, era un maestro no solo de procesal, era un maestro del derecho, manejaba tanto el derecho público como el privado, y además era maestro de vida, porque nos enseñó muchas experiencias de vida, las tuvimos con él, y también porque él dirigió en esos años el Instituto de Derecho Procesal. Se estaba reorganizando, lo habían designado director. Tuvo, no sé, la buena o la mala idea de elegirme a mí de secretario en ese momento, y ahí arranqué yo. Ahí empecé a trabajar, tenía una serie de obligaciones, empecé la carrera docente también por impulso de él, en Derecho Procesal, terminé mis 3 o 4 cursos en ese momento de la carrera docente, empecé a escribir los primeros trabajos, ahí hubo uno que fue con el cual obtuve el título de docente, que era la nulidad en el proceso, que después fue un libro con bastante andar en ese tiempo. Y bueno, ahí está mi foja, es decir, yo sigo, le debo todo
le debo todo prácticamente a mi maestro, a Morelo. Él fue el que me encarriló, él fue el que me dio las grandes enseñanzas, me ubicó en el derecho en general, me ubicó en el derecho procesal, me hizo conocer mucha gente, me llevó de la mano a los primeros congresos nacionales a los cuales yo concurrí con 30 años. Y bueno, ese es en realidad creo que el punto central de intersección de una trayectoria es el haberse encontrado con un maestro. Me parece que justo este final nos relaciona un poquito con lo que también nos interesa recordar. Y pensando en nuestra querida Asociación Argentina de Derecho Procesal, queremos saber si recuerda alguna anécdota de los inicios de la asociación, porque hizo referencia al doctor Morelo, ¿no? Sí, el inicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal también fue una confluencia de voluntades en un momento en que estaba madura la idea, pero no había quien la ejecutara. En una reunión casual, estábamos en el Congreso en Corrientes en 1997, y bueno, y en las conversaciones en la mesa de café ahí del hotel, estábamos con Arasi, con Falcón, con Peirano, con Ángela, y volvimos a decir, bueno, y aquella idea, no es este el momento. Y sí, acá estamos todos, tratemos de hablar entre todos y a ver si podemos lanzarlo y si aparecen algunas ideas clave para arrancar. Lo primero que dijimos, bueno, pero acá hay otros que son los maestros nuestros, los que tienen que dirigir la asociación deberían ser, estaba allí el caso de mismo Morelo que estaba allí, estaba Lino Palacio, era el caso de Carlos Colombo en ese momento también, es decir, personalidades sobresalientes que habían sido nuestros maestros. Bueno, consultamos a los que estaban ahí y dijeron que no. Dijeron, como el general aquel Moro, que dijo, cuando la batalla era inminente y la pérdida también era inminente, dijo a la tropa, animémonos y vayan. Así nos dijeron ellos a nosotros, animémonos y vayan, ustedes. Bueno, así que así llegamos. Esa creo que es la primera anécdota importante. Y después hubo otras. Funcionábamos en Fundesi, en Buenos Aires, y bueno, nos reuníamos periódicamente y esos 2 primeros años que un comité, no había todavía presidencia, eran los años de la organización, nos habían nombrado organizadores de la comisión organizadora, preparábamos el primer congreso, que fue el congreso de experimento, que se hacía en San Martín de los Andes, con gente que no tenía mucha experiencia, así que nosotros trabajamos mucho a fondo, sobre todo en la parte académica, en la organización académica, y fuimos allí ya fijando las primeras líneas, digamos, las líneas fundamentales, qué era lo que queríamos que fuera la asociación, cuáles eran los objetivos centrales, y surgieron ahí varias ideas fuerza. Una y muy importante fue que reafirmar que el objetivo central de la asociación era hacer los congresos, primero y fundamental. Antes no había una asociación, los congresos se hacían por iniciativa personal, no, más de una vez hubo dificultades, y bueno, haciéndolo la asociación suponíamos que iba a ser distinto, sobre todo porque la asociación tenía la posibilidad de hacer un plan de política procesal, sobre todo en el punto central que es la selección de los temas. Y eso se fue cumpliendo y a través de los 25 años, después si quieren lo repasamos. Lo otro fundamental era atraer a la gente joven, es decir, junto con esto la idea del federalismo. Existía en ese entonces un poco el prejuicio, yo creo que era más que nada prejuicio, de que las cosas terminaban cocinando en Buenos Aires, y que por una razón o por otra, aunque el Congreso funcione lejos de Buenos Aires, pero estaba a la mano de Buenos Aires. Y eso lo queríamos terminar con eso, y sobre todo darle participación, y participación en pie de igualdad a todos los integrantes, a todos los que se quisieran sumar a la idea. Y surgió ahí también otra idea muy importante, que fue, no solo lo vamos a hacer participar individualmente, sino que le vamos a trasladar responsabilidades, y ahí nació la idea de crear los consejeros regionales que son pieza clave en el armado
del instituto, porque es el punto de inflexión, el punto medio que conecta con los miembros. Y la tercera idea, por supuesto, que ya me anticipé, era el estímulo a los jóvenes. ¿Cómo en ese momento? Y en ese momento también, junto como aparecía ya dibujándose la flamante Asociación Argentina, también los jóvenes empezaron a entusiasmarse y un grupo reducido pero muy activo tomó la iniciativa. Y bueno, después trabajamos en esos primeros años, hasta el 99, que se hizo el primer congreso en San Martín de los Andes, y que ahí ya se constituyó la asociación y ya después se designaron autoridades. Pero esos primeros 2 años trabajamos en una grandísima armonía y realmente era una fiesta cuando nos encontrábamos los 5 en Fundesi, y en ese momento, bueno, llamábamos a los amigos de Neuquén y lo estábamos ayudando al primer congreso, digamos, de la asociación. Y anécdotas, una más pequeña, pero también que a ustedes les puede interesar. En esos años, la joven asociación de jóvenes, bueno, estábamos todos un poco a tientas, ¿no? Íbamos haciendo paso a paso, organizando las cosas. Y ellos también tenían dudas y tenían quizás más dudas que nosotros. Y un día llega una consulta al grupo nuestro, llega la consulta de qué se considera joven procesalista, con cuánta edad y hasta dónde. Y bueno, lo conversamos entre los 5 y decidimos que fuera 30 años primero. Cuando dijimos 30 años, vinieron y dijeron, no, si hay varios de nosotros que tenemos más de 30. Bueno, y así pasó a 35. Esa es una anécdota, es decir, objetivamente los estamos bajando, porque no sabíamos cuántos años tenían cada uno, pero estábamos bajando a varios ya de entrada, que bueno, por suerte lo enmendamos y se pudo seguir adelante. Increíble todo lo que nos está contando de los orígenes y la importancia también de los congresos como el evento más importante de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. ¿Cuáles serían los beneficios para sumarse y participar de este espacio académico? ¿Cómo describirías qué beneficios actualmente trae aparejado hoy ser parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal? Yo creo que lo fundamental es como toda otra institución, uno mira alrededor y ve que los profesionales en general tienen organizaciones bastante parecidas, y vemos los médicos, vemos los ingenieros, todas las profesiones, los escribanos, ni qué decir. Entonces, acá lo asociativo es fundamental, el espíritu del cuerpo en el bien sentido de la palabra, ¿no? Bien entendido como espíritu de participación, de solidaridad, de trabajo conjunto, de creatividad colectiva. Este es el sentido que tiene la asociación. Y yo creo que este objetivo se ha cumplido, se viene cumpliendo largamente, con ver las generaciones que están pasando, con ver los nuevos valores, los nuevos jóvenes. Cuando uno va a un congreso nacional se lleva sorpresas, sobre todo con la gente del interior que uno no las conoce, y con la gente joven. Entonces, el beneficio fundamental es, esto es una familia, y el beneficio fundamental es formar parte de la familia, en definitiva, integrarse con los demás, integrarse en las distintas capas tectónicas digo, por los viejos, ¿no? Pero en las distintas capas tectónicas, quiero decir, capas generacionales, y de ahí sale la grandeza y sale el producto, sale el beneficio para todos, el conocerse. Y después la asociación ha sido siempre, ahora más que nunca, un puente no solo hacia el interior nuestro del país, sino un puente hacia el exterior. Muchos de nosotros participamos en estos 25 años en las otras asociaciones internacionales, y el punto de lanzamiento o la base de lanzamiento, el título que nosotros, cuando nos tocó llegar, en el caso mío o en el caso de Oteiza, a la presidencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la primera carta de presentación era: soy profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Primero. Segundo, soy miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Eran las dos principales tarjetas de presentación
que teníamos. Y esto también lo tienen que tener muy en cuenta ustedes. Esto es una carrera, es un honoris causa. Acá se va haciendo camino al andar, pero el camino y la trayectoria puede ser larga, depende de cada uno, van a estar abiertos todos los ámbitos. Hablo de nosotros, pero la generación que siguió, la de Oteiza, la de Patricia Bermejo, la de Gossaini, y bueno, y mucho más, me estoy olvidando, desde luego, Giannini y demás, hicieron la carrera internacional a partir de las cartas que mostraron por haber hecho lo que hicieron acá en Argentina y en el ámbito de las universidades, en el ámbito académico. Así que yo diría que sigue siendo, como hace 25 años, una gran idea incorporarse a todos a la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Qué hermoso mensaje, qué hermosa invitación que hace, ¿no? A los jóvenes esencialmente. Y usted cuando comenzó y se presentó, habló del ejercicio de la profesión, ¿sí? Le queríamos consultar también si tendría algunos consejos para darle a las y los jóvenes que se inician en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Mira, consejo sería demasiado presuntuoso. A esta altura no me animaría a dar consejos. Lo que diría es, podría exponer, ¿sí?, experiencias de las cuales los demás pueden ir sacando conclusiones. La experiencia es que hay que ganarse todo y todo se gana con el esfuerzo. Eso es lo primero y fundamental. Desde luego que hay que tener suerte, no todos se cruzan con un maestro. Bueno, si no me cruzo con un maestro, las dificultades se multiplican probablemente, pero bueno, ahora con los medios de comunicación tenemos todo cerca. Este acontecimiento ahora que estamos protagonizando está abierto para todos, de modo que están siempre las posibilidades. En aquella época también había un profesor, Mario de la Fuente, que hizo uno de los mejores proyectos de código y después código para La Rioja, y estaba solito allá en el medio de La Rioja, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo estudiando, lo hizo en ese momento muy laboriosamente, y como él, muchos otros. Y en estas circunstancias también es lo mismo. No todos tienen la suerte de tener el mejor maestro a mano, pero se puede porque los congresos, todo esto que se hace a través de la asociación, y además se hace en pie de igualdad. Ya los jóvenes participan como los mayores en un congreso nacional, tienen el espacio. Entonces, lo que hay que hacer es ganarse el espacio. Y esto vale tanto para el ejercicio de la profesión de abogado, cuanto para la carrera académica o para la carrera, diríamos, política, entre comillas, de lo institucional, de una asociación o de un instituto iberoamericano y hasta de una asociación internacional de derecho procesal. Hay que hacer todos los escalones y, por supuesto, tratar de no saltearse ninguno. Todo se hace desde abajo. Aprendo el ejercicio de la profesión desde abajo y cuando pasan los años voy escalando, voy mejorando, siempre con esfuerzo, siempre con dedicación, sin desfallecer, y se llega. Ese es cualquiera sea la circunstancia. Ustedes me dirán, las circunstancias de ustedes eran muy distintas, sí, eran muy distintas. Pero por aquello de la película de Woody Allen, nunca, siempre pensamos que lo nuestro fue mejor, pero no es así. Si encontramos a otro antes que nosotros, nos va a decir que antes era mejor. Y si buscamos a nuestros abuelos, nos van a decir que antes era mejor que nuestros padres. Y esto es lo mismo. A cada uno le tocan las circunstancias, le toca bailar con la que le toca bailar. No hay alternativa acá. Si las cosas están dadas así, no hay más remedio. Pero siempre el esfuerzo, siempre la dedicación, siempre la confianza, siempre la fe en el derecho, por de pronto, ¿no? Pero la fe, la confianza y el trabajar duro, no sacarle el cuerpo a nada. Perfecto lo que nos dice, doctor, y nos quedamos con todos sus consejos. Me gustaría saber qué le aconsejaría, por ejemplo,
al que quiera dar esos pasos, al que quiera inscribirse a un congreso, al que quiera presentar una ponencia. Usted nos decía que hay que empezar de abajo y hacerse un lugar y poner todos los esfuerzos, porque es un gran desafío. Contaría mi experiencia una vez más, que de ahí saquen conclusiones. Mi primer congreso fue en el año 1968. Se hizo en Salta el congreso. El congreso, por supuesto, no existía la asociación, pero en Salta estaba Ricardo Raimundín, un gran maestro de su época, y él lo organizó con el apoyo de otros profesores, y se hizo un congreso magnífico. Daba la circunstancia de que recién se había sancionado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, todo el temario estaba referido al nuevo código, que se había gestado un gran debate, una gran discusión, incluso ex post, no antes, pero también y por sobre todo una vez que vimos qué era lo que decía el código. Entonces, los grandes temas que se discutían en ese momento eran los poderes del juez, eran las sanciones a los abogados por temeridad y malicia, las sanciones a los jueces, la pérdida automática de la competencia. Esos eran los temas centrales. Y después el análisis de un código que para ese entonces era modelo, era de avanzada. En realidad lo que estaba trayendo a la experiencia nuestra era básicamente el modelo del código italiano de los años 40, el que todos habíamos estudiado y que todos considerábamos que era un poco la verdad revelada. Bueno, en esas circunstancias yo llegué con mis 30 años, por supuesto me senté en el fondo de todo, tenía un anotador bien grande, anoté todo, y en ese entonces hasta había unos grabadores muy precarios, y yo allá en el fondo intenté grabar. Después cuando lo abrí no había salido nada, pero lo cierto es que me quedé con algunos apuntes y desde luego con la visión, porque yo no los conocía, o los conocía algunos, pero no a todos, y había grandes maestros en ese congreso, porque además de estar los autores del código, Palacio, Colombo, estaban también grandes maestros extranjeros. Estaba Hernando Davis Echandía, estaba Adolfo Gelsi Vidal, el uruguayo, estaba Víctor Fairén Guillén, que bueno, en ese momento era un poco la vedette, porque el nuevo código traía como gran prenda, como gran hallazgo, el proceso sumario, y el inventor del proceso sumario había sido Víctor Fairén Guillén, un profesor español muy simpático. Fue una gloria. Yo no abrí la boca en todo el congreso, pero me llené, volví a La Plata, que era otro. Había conocido a fulano, a mengano, los había escuchado, había podido tomar un poco más de idea de que era sobre los poderes del juez, sobre las sanciones a los abogados, y así con muchas otras instituciones. Y me quedó un recuerdo imborrable. Me quedó también como recuerdo que en la última fila, calladitos, estaba también Adolfo Alvarado Belloso, a quien nos conocimos en esas circunstancias y hemos sido amigos de toda la vida. Y también a alguien que tenía la edad nuestra, pero que ya brillaba mucho y que sí, ese hablaba y tomaba la palabra y discutía, que era Fernandito de la Rúa. Así que bueno, esa es mi primera experiencia. De aquí saquen conclusiones. No vayan nunca a un congreso a improvisar, no vayan nunca a un congreso sin ponencia. Vayan, por lo menos digan, bueno, los 2 o 3 primeros voy a escuchar, voy a aprender, voy a anotar, voy a conocer gente, voy a ubicar gente, pero por favor traten de hablar lo menos posible. Y ya después me fui animando, nos fuimos animando, ya teníamos un grupito un poco más grande, estábamos en contacto y nos transmitíamos las experiencias y empezamos a animarnos muy modestamente, con ponencias. Lo otro que creo que es lo que hicimos todos en ese tiempo, nunca fuimos a un congreso sin llevar una ponencia, salvo estos 2 o 3 primeros, pero después nunca ir a un congreso en blanco, por lo menos una ponencia, hacer el esfuerzo de una ponencia. Y ahora esto está muy facilitado porque otro de los grandes hallazgos de la asociación fue precisamente las jornadas preparatorias. No existían las jornadas preparatorias.
no había debate, uno iba, los conocía ahí, los escuchaba ahí, y cada uno iba, después dentro de 2 años volvían y no había, en el medio no había nada, quedaba lo que estaba escrito, pero no había nada. En cambio ahora la posibilidad de las jornadas preparatorias, esa fue una gran idea también de los fundadores, las jornadas preparatorias y después la apertura de las jornadas, que se hagan en todos lados. Primero les pedíamos por favor y después los obligábamos, tratábamos de obligar a los consejeros que organicen la jornada. Después cuando vinieron los jóvenes ya se desbordaron todas las jornadas, por suerte, y ahora se debate todo, se discute todo, y el Congreso es el ámbito por excelencia para debatir ideas, pero ideas ya maduras, llevar ideas maduras. Lo otro que diría que también es fundamental, que es obra de la asociación, que ahora tienen la gran ventaja de que hay un libro, el de Fernández Quirós, que ustedes lo deben de conocer, que están las conclusiones de todos los congresos nacionales de derecho procesal desde 1939, el originario de Córdoba, hasta el año 2017 o 2019. Prácticamente todos los congresos están allí. Todas las conclusiones. Entonces, yo diría, ahora que está ese instrumento, lo fundamental es que si alguien se pone a hacer una ponencia por aquello de que el derecho, y el derecho procesal también, es una suma acumulatoria de saberes, y que si antes hubo mucha gente de muchas generaciones que estuvo reunida para discutir los poderes del juez, no nos pongamos a escribir de los poderes del juez sin haber leído al menos las conclusiones de todos los congresos, que hubo muchos, que precisamente trataron el tema de siempre, el de los poderes del juez. Es inevitable, doctor, que uno no se represente a cada grupo de profesionales, de referentes, de maestros, en cada una de las experiencias que nos contó. Y yo creo que nuestros oyentes también se van a representar, en este momento se están representando a ustedes en cada una de las experiencias. Como para cerrar este encuentro, ¿les parece que nos pueda dejar un mensaje a los oyentes del podcast? Sí, con todo gusto. Sí, el mensaje me tendría que repetir de muchas cosas que dije. Primero hay que tener fe en el derecho, más en estas circunstancias. Fe en el derecho y volver a releer los mandamientos de Couture, ¿no? Que sirven no solo para los abogados, sino también para los jueces, para todos los que ejercen las profesiones jurídicas. Segundo, los demás son consejos de vida. Ser estudiosos, ser prudentes, tener perseverancia, creer en lo que uno hace, creer firmemente en lo que uno hace, y si no está convencido, no lo haga. Y sobre todo ser coherente, mantener las ideas y tratar de abrevar, por suerte, en esa base extraordinaria que tiene el Instituto y toda la ciencia procesal, en definitiva. No lo limitaría a la asociación, sino que diría la ciencia procesal, que viene desde muchos años y que tiene numerosísimos ejemplos, no solo de militancia procesal, sino también de militancia institucional. Y la Asociación Argentina ha dado también muestras varias veces, cuando ha sido el caso, ha planteado el tema de la independencia judicial con mucha fuerza y oponiéndose a los avances que pretendan minorizarla. Esa es la otra clave que nos tiene que sostener, que tenemos que seguir apoyando. Y lo demás es personal, lo demás depende de cada uno. Es importante en teoría saber algunas de las cosas que acá se exponen, pero después es la experiencia personal de cada uno, el camino de cada uno, como es el camino en la vida. Después uno tiene que hacer equilibrio en la vida, y tiene que equilibrio en el sentido de que, bueno, y mi tiempo es limitado, entonces ¿a qué me dedico? Me dedico a la profesión, me dedico a la academia, me dedico a los congresos, me dedico a todo. Trato de dedicarme a todo, de la mejor manera que puedo. Y durante muchos años, piensen que yo arranqué en el 68, todavía estoy acá. Bueno, les mando un abrazo a los organizadores, a ustedes dos, a todos los amigos de
de Tucumán, y me hace recordar a Marcelo Burguiñón, que un gran maestro que organizó ya en el año 70, organizó congresos siguientes, después del 68, en el 70 se hizo en Tucumán, y de Chaco también tengo grandes recuerdos, particularmente, si permítame que hable de la gente de mi generación, de la doctora Lucas, que ha sido presidenta del tribunal y que ha sido consejera de la asociación y una gran luchadora. En ellos represento a toda la gente de las provincias de ustedes, y por supuesto que también para todos los jóvenes del interior, invitarlos a que en definitiva sigan en las mismas rutas, no desfallezcan, y que le hace muy bien a los jóvenes y le hace muy bien a la Asociación de Jóvenes, y más todavía le hace bien a la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Les agradezco mucho esta oportunidad y estoy a disposición. Muchísimas gracias, doctor. Nos despedimos entonces de nuestros oyentes. Fue un placer. Hasta luego, Celeste. Hasta luego, doctor Berizonce. Verdaderamente el agradecimiento es nuestro. Hasta luego, Celeste. Hasta luego, Rubén. Y hasta cualquier momento. Y en cualquier lugar y en cualquier momento. Y nos vemos en el próximo capítulo de Procesando el Derecho. Esto fue Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.